7 de septiembre de 1944. La campina holandesa se extendía llana y monótona entre las posiciones estadounidenses y la línea defensiva alemana, a 2 kilómetros de distancia. 400 metros de pasto abierto, salpicados de depresiones poco profundas, ofrecían una cobertura insignificante contra la concentración de francotiradores enemigos que acechaban a cualquier soldado lo suficientemente insensato como para exponerse. El teniente coronel Andrew Sullivan se encontraba al borde de su puesto de mando, estudiando el terreno con binoculares, comprendiendo que la situación exigía algo que no tenía derecho a pedir a ningún hombre bajo su mando. Su batallón ocupaba posiciones a lo largo de un estrecho canal que marcaba la vanguardia del avance aliado, tras haber atravesado Bélgica y penetrado en el sur de los Países Bajos durante las semanas anteriores. Las fuerzas alemanas se habían retirado deliberadamente, intercambiando espacio por tiempo mientras establecían sólidas posiciones defensivas que ahora bloqueaban el avance aliado. La inteligencia informó que un regimiento alemán reforzado mantenía la línea defensiva en terreno abierto, con especial énfasis en los equipos de francotiradores posicionados para interceptar cualquier movimiento estadounidense. Sullivan necesitaba información sobre esas posiciones defensivas, una observación detallada que el reconocimiento aéreo no podía proporcionar, y la única forma de obtener esa información era enviando a alguien a través del campo de batalla para establecer un puesto de observación avanzado desde el cual se pudieran evaluar adecuadamente las posiciones alemanas. La misión parecía suicida desde cualquier punto de vista racional. 400 metros de terreno completamente abierto, bajo la vigilancia de entre 20 y 30 francotiradores alemanes, representaban unas probabilidades que ningún soldado podía razonablemente esperar que sobreviviera. Los intentos previos de cruzar el campo habían terminado en tragedia. 3 hombres habían muerto en los últimos 2 días. Sus cuerpos aún yacían en el pasto donde habían caído, debido a que las operaciones de recuperación atrajeron un fuego tan intenso que los médicos de batallón se negaron a intentar la recuperación sin el apoyo blindado que no estaba disponible. Sullivan había argumentado con el mando del regimiento que la misión era imposible, que enviar hombres a una muerte segura no conseguía nada más que causar bajas. Pero sus superiores insistieron en que necesitaban la información, que la planificación operativa para la siguiente fase del avance dependía de comprender las disposiciones defensivas alemanas y que Sullivan enviaría a alguien o se enfrentaría a un relevo del mando por no ejecutar las órdenes. Ante este ultimátum, Sullivan se preparó para seleccionar un voluntario, sabiendo que quienquiera que eligiera probablemente moriría en las próximas horas. El cabo David Mackenzie evitó que Sullivan tomara esa decisión al ofrecerse como voluntario antes de que se le llamara. Mackenzie tenía 26 años, mayor que la mayoría de los soldados del batallón, un ex estudiante universitario que se había alistado después de Pearl Harbor y había demostrado ser un soldado excepcional en campañas en el norte de África, Sicilia y Francia. Su expediente documentaba una excelencia constante, múltiples condecoraciones al valor y recomendaciones para la escuela de aspirantes a oficiales que Mackenzie había rechazado repetidamente, prefiriendo permanecer en su escuadrón antes que aceptar una comisión que lo trasladara a otro lugar. Sullivan conocía bien a Mackenzie, confiaba en su juicio y capacidad, y se sentía profundamente reacio a enviarlo lo que equivalía a una sentencia de muerte. Pero Mackenzie insistió en que comprendía los riesgos y tenía un plan que, tal vez, le permitiría sobrevivir a la travesía y cumplir la misión. Cuando Sullivan presionó para obtener más detalles, Mackenzie explicó una técnica de movimiento que había observado utilizada por guías beduinos en el norte de África, un patrón específico de rotación irregular que hacía casi imposible la puntería precisa para los tiradores a distancia. La técnica era agotadora, requería un acondicionamiento físico excepcional y no ofrecía garantías de supervivencia. Pero Mackenzie creía que representaba su mejor oportunidad de cruzar con vida el terreno abierto. David Mackenzie creció en Montana, en un rancho donde su familia criaba ganado en miles de acres de terreno montañoso. Desde niño, aprendió a moverse con sigilo por el paisaje, rastreando animales y analizando el terreno con habilidades que se adaptaron extraordinariamente bien a la exploración militar. Durante la campaña del norte de África, Mackenzie trabajó extensamente con guías locales que le enseñaron técnicas de movimiento en el desierto desarrolladas a lo largo de siglos de guerra tribal. Un beduino anciano llamado Rassi le había mostrado un método de gateo utilizado al cruzar terreno abierto bajo observación, un patrón aparentemente aleatorio que combinaba avance con desplazamientos laterales impredecibles y una sincronización irregular. Rassi explicó que los tiradores expertos podían acertar a blancos móviles calculando el tiempo de avance y la trayectoria, pero esto requería un movimiento predecible. Si el blanco se movía erráticamente, cambiando de dirección y velocidad aleatoriamente,
calcular el avance correcto se volvía casi imposible, obligando a los tiradores a realizar disparos apresurados con menor precisión. La técnica exigía una resistencia extraordinaria, ya que los movimientos irregulares consumían mucha más energía que arrastrarse, y requería disciplina mental para mantener patrones impredecibles bajo fuego enemigo, en lugar de quedarse paralizado o intentar correr a cubierto. Mackenzie había practicado la técnica extensamente durante los momentos de calma en los combates del norte de África, perfeccionando los movimientos hasta que se volvieron instintivos, aunque nunca los había probado bajo fuego real de francotiradores. Sullivan escuchó la explicación de Mackenzie con creciente convicción de que la técnica, aunque poco ortodoxa, representaba una auténtica lógica táctica. La doctrina estándar de infantería enseñaba a los soldados a utilizar la cobertura disponible mientras se movían, en caso de no haberla, a moverse rápidamente entre posiciones para minimizar el tiempo de exposición. Pero estos enfoques convencionales suponían una dispersión razonable del fuego enemigo y una puntería limitada. Contra el fuego concentrado de francotiradores desde múltiples posiciones, las técnicas de movimiento convencionales fracasaban porque los francotiradores podían rastrear patrones de movimiento y disparar con precisión independientemente de la velocidad. El enfoque de rastreo irregular de Mackenzie atentaba contra el requisito fundamental del tiro de precisión, la capacidad de predecir la ubicación del objetivo al llegar la bala. Si esa predicción se volvía imposible, incluso los francotiradores más hábiles tendrían dificultades para acertar. Sullivan autorizó la misión, asignando a Mackenzie una radio para que comunicara observaciones y organizando el fuego de cobertura de la artillería y los morteros disponibles para suprimir las posiciones alemanas durante el cruce. El fuego de apoyo sería limitado, ya que la escasez de munición impediría bombardeos sostenidos, pero la coordinación garantizaría que Mackenzie recibiera apoyo en los momentos críticos de su movimiento. Los preparativos consumieron el resto del 6 de septiembre y la madrugada del 7. Mackenzie se limitó al esencial, llevando solo su rifle M1 Garand, munición básica, radio, binoculares, cantimplora y botiquín de primeros auxilios. Cada gramo importaba, ya que la travesía pondría a prueba su resistencia al máximo, y el exceso de peso podía marcar la diferencia entre el éxito y el colapso por agotamiento. Estudió el terreno cuidadosamente con binoculares, identificando las depresiones poco profundas que pudieran ofrecer una cobertura mínima, planificando una ruta que maximizara estas mínimas ventajas, aceptando que la mayor parte de la travesía se realizaría por terreno completamente expuesto. Ensayó la técnica de gateo repetidamente durante la noche, moviéndose por posiciones cómodas para asegurarse de que sus músculos recordaran los patrones y su cuerpo se adaptara a los movimientos torpes requeridos. Otros soldados observaban estos preparativos con una mezcla de admiración y horror, comprendiendo lo que Mackenzie intentaba y dudando que alguien pudiera sobrevivir. Algunos ofrecieron consejos o ánimos. Otros simplemente estrecharon la mano, un gesto que transmitía un respeto por la valentía que superaba lo que las palabras podían expresar. Amaneció a las 6:18 del 7 de septiembre. La tenue luz del sol se abría paso entre las nubes dispersas para iluminar la pradera que se extendía entre las líneas estadounidenses y alemanas. Mackenzie se situó al borde de las posiciones estadounidenses, tumbado boca abajo en una zanja poco profunda que le proporcionaba la última cobertura que vería durante las siguientes horas. Sullivan se agachó a su lado, repasando los últimos detalles sobre el procedimiento de radio y las prioridades de observación. Ambos hombres comprendieron que estas conversaciones técnicas eran en parte una actividad de desplazamiento, centrándose en minucias tácticas para evitar afrontar la realidad emocional de lo que estaba a punto de ocurrir. Sullivan finalmente se quedó sin instrucciones que dar y simplemente colocó la mano sobre el hombro de Mackenzie, apretándola una vez antes de retirarse a su puesto de mando, donde podía observar el cruce y coordinar el apoyo. Mackenzie permaneció solo en la zanja, controlando su respiración, repasando mentalmente los patrones de movimiento, esperando la preparación de la artillería que señalaría el inicio de su cruce. A las 6:30, los cañones estadounidenses abrieron fuego, lanzando proyectiles sobre presuntas posiciones de francotiradores alemanes a lo largo de la lejana línea de árboles. La descarga duró 90 segundos, mucho menos de lo que Mackenzie hubiera preferido, pero representaba toda la munición que Sullivan podía asignar sin comprometer otras operaciones. Cuando los últimos proyectiles impactaron y el silencio volvió al campo de batalla, Mackenzie comenzó su travesía. Los primeros 50 metros transcurrieron sin incidentes. Mackenzie avanzaba a paso de tortuga, siguiendo el patrón irregular que Racine le había enseñado. 3 metros hacia adelante, 1 a la izquierda, 2 metros hacia adelante y 1 a la derecha, variando constantemente la dirección y el ritmo, creando movimientos que parecían aleatorios a los observadores.
aunque en realidad Mackenzie seguía una secuencia practicada que aseguraba el avance general. El avance a paso de tortuga fue brutalmente difícil, ya que le exigía impulsarse hacia adelante con codos y rodillas mientras el rifle atado a la espalda se movía y se atascaba en el suelo. El sudor empapaba su uniforme a pesar del aire fresco de la mañana. Sus músculos ya protestaban por los movimientos antinaturales. Pero seguía con vida, lo que significaba que la técnica estaba funcionando. Los francotiradores alemanes no podían rastrear su movimiento irregular o esperaban a que se adentrara más en campo abierto antes de atacar. A 70 metros de las líneas estadounidenses, el primer disparo resonó en el campo, el sonido distintivo de un rifle Mauser disparando desde una distancia extrema. Mackenzie oyó la bala pasar silbando, quizás a 2 metros a su izquierda, lo suficientemente cerca como para confirmar que el tirador le había apuntado específicamente, pero falló por un margen que sugería que el movimiento irregular había dificultado la puntería. Mantuvo su ritmo de gateo, resistiendo cada instinto que le gritaba detenerse o acelerar, confiando en la técnica que lo mantenía con vida. Se oyeron más disparos a medida que francotiradores alemanes adicionales identificaban a Mackenzie y comenzaban a disparar. El fuego se intensificó rápidamente, las balas impactaban a su alrededor, levantando pequeños géiseres de tierra, y el sonido se convertía en un crujido continuo como de madera ardiendo. Mackenzie se concentró por completo en su patrón de movimiento, manteniendo el ritmo irregular mientras su mente consciente intentaba procesar la imposible situación de recibir disparos de docenas de rifles simultáneamente. El entrenamiento militar estándar recomendaba cubrirse bajo fuego enemigo, pero Mackenzie no tenía cobertura disponible e intentar huir lo convertiría en un blanco fácil, moviéndose de forma predecible. Su única defensa era continuar arrastrándose aleatoriamente, lo que le impedía apuntar con precisión. Una bala impactó en la tierra a centímetros de su cara, rociándole tierra en los ojos y la nariz, lo que le provocó asfixia y le hizo perder temporalmente el ritmo. Otra bala impactó junto a su rodilla izquierda, tan cerca que sintió la conmoción a través del suelo. Se obligó a mantener la disciplina, continuando el patrón irregular a pesar de la creciente fatiga y el terror creciente que insistía en que nadie podría sobrevivir a esta concentración de fuego. A 150 metros, aproximadamente a un tercio del terreno abierto, Mackenzie se topó con su primer punto decisivo. Una depresión poco profunda, de unos 40 centímetros de profundidad, ofrecía la promesa de una cobertura mínima, lo que lo tentó a quedarse allí y descansar antes de continuar. Rechazó la tentación de inmediato, comprendiendo que los objetivos estáticos eran mucho más fáciles de alcanzar que los móviles y que los francotiradores alemanes probablemente estaban apuntando a esa depresión, sabiendo que representaba la única cobertura disponible en el área inmediata. Avanzó a rastras por la depresión sin detenerse, incluso acelerando ligeramente el paso durante el tránsito porque la ligera desfilada podría reducir su visibilidad desde algunas posiciones alemanas. Más balas impactaron a medida que avanzaba, varias tan cerca que la tierra y los escombros le cayeron sobre la espalda. Una bala atravesó su mochila, destrozando una cantimplora, pero falló su cuerpo por apenas milímetros. El casi impacto confirmó lo que Mackenzie sospechaba, que los francotiradores alemanes estaban logrando una puntería excelente dadas las circunstancias, y solo su movimiento irregular les impidió asestar impactos fatales. Si cometía algún error o adoptaba algún patrón predecible, lo matarían instantáneamente. Las exigencias físicas del gateo pusieron a prueba seriamente la resistencia de Mackenzie al pasar los 200 metros, a mitad de camino del campo de batalla. Le temblaban los brazos de fatiga por soportar el peso de su cuerpo en la incómoda posición de gateo. Le dolían las rodillas por el impacto constante contra el duro suelo. La parte baja de la espalda le ardía por la tensión acumulada por los movimientos de torsión necesarios para mantener el patrón irregular. El sudor le corría a chorros, y la deshidratación se convertía en una seria preocupación ahora que la cantimplora que le quedaba había sido destruida. Lo más peligroso era mantener la disciplina mental para continuar con movimientos impredecibles mientras estaba exhausto, lo que requería una concentración que se hacía cada vez más difícil de mantener con cada minuto que pasaba. Mackenzie sintió que sus patrones comenzaban a regularizarse, cayendo en secuencias repetitivas que permitían a los francotiradores alemanes anticipar sus movimientos y ajustar su puntería en consecuencia. Se obligó a romper los patrones emergentes, introduciendo nuevas variaciones, pero reconoció que su deteriorado estado físico estaba comprometiendo la técnica que lo mantenía con vida. El fuego alemán continuó sin cesar, quizás 15 o 20 rifles disparándole continuamente,
las rondas impactando en un círculo mortal que se movía con él a través del campo. Los tiradores ajustaban su puntería en función de su posición, pero no podían lograr impactos porque su movimiento seguía siendo demasiado errático para un cálculo preciso. A 250 metros, el desastre casi se desató cuando el rifle de Mackenzie se enganchó en una raíz oculta, deteniéndolo bruscamente. Permaneció inmóvil durante unos 2 segundos mientras intentaba liberar el arma, y en esos 2 segundos el fuego alemán se concentró con una precisión aterradora. 3 balas impactaron al alcance de su mano. Una impactó en la culata de su rifle y arrancó un trozo de madera, otra atravesó su hombrera sin tocar carne. La tercera se clavó en el suelo justo debajo de su pecho con tal fuerza que sintió el impacto a través de su cuerpo. Mackenzie liberó el rifle de un tirón e inmediatamente reanudó su avance irregular. Consciente de que esos 2 segundos de inmovilidad casi le habían costado la vida y no podían repetirse. El incidente confirmó que los francotiradores alemanes lo seguían con eficacia, esperando cualquier pausa o movimiento predecible que les permitiera dispararle con fiereza. Solo su continuo movimiento irregular erró sus cálculos por márgenes medidos en centímetros y fracciones de segundo. El coste físico y psicológico de mantener ese movimiento se estaba volviendo casi insoportable, pero la alternativa era una muerte segura, por lo que Mackenzie avanzó arrastrándose, variando su patrón, soportando la fatiga y el miedo, concentrándose en nada más allá del siguiente metro de suelo. Sullivan observaba desde su puesto de mando con creciente incredulidad, siguiendo el avance de Mackenzie con binoculares mientras el operador de radio mantenía contacto con las unidades de artillería que estaban a su lado para proporcionar fuego de apoyo. Sullivan podía ver los fogonazos alemanes salpicando la lejana línea de árboles, podía ver los impactos estallando alrededor de la posición de Mackenzie, y no podía entender cómo alguien sobrevivía a tal volumen de fuego. Ordenó ataques periódicos de artillería contra las posiciones de francotiradores más activas, breves descargas que obligaban a los tiradores alemanes a ponerse a cubierto y proporcionaban a Mackenzie momentos de menor presión de fuego. Pero las limitaciones de munición impedían una supresión sostenida, y minutos después de cada descarga, el fuego alemán se reanudaba con la misma intensidad. Sullivan se encontró conteniendo inconscientemente la respiración durante los tramos en que Mackenzie parecía más expuesto, soltándola solo cuando la figura que se arrastraba emergía de zonas de fuego particularmente concentradas. Otros oficiales del Estado Mayor se reunieron en el puesto de mando, atraídos por los informes de lo que estaba ocurriendo, observando la imposible supervivencia que se desarrollaba en campo abierto. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el lejano crujido de los rifles y la transmisión ocasional de Mackenzie informando su progreso y actualizando sus observaciones de las posiciones alemanas. A 300 metros, Mackenzie entró en la fase final y más peligrosa de su travesía. El fuego alemán se había intensificado notablemente a medida que se acercaba a sus posiciones, y más francotiradores disparaban ahora que presentaba un objetivo más cercano. El volumen del fuego sugería que la noticia de su travesía se había extendido entre las unidades alemanas, y los francotiradores disponibles se concentraban en eliminar al estadounidense que había sobrevivido hasta entonces gracias a lo que debió parecer una fortuna sobrenatural. Mackenzie podía oír las balas no solo como chasquidos al pasar cerca, sino como un enjambre zumbante continuo, proyectiles que desplazaban el aire en cantidades que creaban ondas de presión audibles. El impacto psicológico de este sonido superaba el peligro de cualquier bala individual, creando una abrumadora sensación de estar rodeado por la muerte que buscaba cualquier oportunidad para reclamarlo. Mackenzie luchó contra el pánico, manteniendo la disciplina a base de pura fuerza de voluntad, continuando el patrón irregular aunque cada fibra de su ser gritaba que se congelara o corriera hacia las líneas alemanas. No hizo ninguna de las dos cosas, avanzando a rastras en su patrón aleatorio, confiando en que la técnica que lo había mantenido con vida durante 300 metros lo llevaría a los últimos 100. Una bala impactó en su casco a 320 metros, un impacto rozando su cabeza, dejándolo momentáneamente aturdido y desorientado. El casco había desviado la bala, salvándole la vida, pero el impacto lo dejó mareado y con dificultades para mantener su ritmo de movimiento. Se arrastró hacia adelante mecánicamente, actuando con instinto entrenado, mientras su mente consciente luchaba por procesar el golpe y recuperar el control de su cuerpo. Otra bala le atravesó la manga izquierda, abriendo un doloroso surco en la parte superior del brazo, pero sin tocarle hueso ni vasos sanguíneos importantes. La herida sangraba profusamente, y la sangre caliente empapaba su uniforme, pero Mackenzie la ignoró, consciente de que detenerse a aplicar primeros auxilios sería fatal. Podría ocuparse de la herida después de cruzar si sobrevivía, y si no sobrevivía, la herida no importaría. El dolor, de hecho,
Lo ayudó a concentrarse, atravesando la niebla inducida por la fatiga que había estado degradando su claridad mental, agudizando su concentración para mantener el movimiento irregular que seguía siendo su única defensa contra la tormenta de fuego que buscaba matarlo. Los últimos 50 metros parecían extenderse hasta el infinito, cubriendo cada avance una distancia increíblemente corta, mientras el fuego alemán alcanzaba una intensidad increscendo. Mackenzie podía ver soldados alemanes individuales, figuras moviéndose entre los árboles, ajustando posiciones y llamándose unos a otros con voces que ocasionalmente podía oír entre disparos de fusil. Comprendió que se acercaba al alcance efectivo de las granadas, que los soldados alemanes podrían empezar a lanzar granadas una vez que se acercara a 40 metros, creando armas de efecto de área contra las que su técnica de movimiento no ofrecía defensa. Este reconocimiento lo obligó a modificar su aproximación, inclinando su avance hacia una ligera elevación del terreno que podría proporcionarle protección contra los lanzamientos de granadas, al mismo tiempo, permitirle alcanzar su objetivo. El cambio de rumbo se sentía peligroso, introduciendo un componente más predecible en su movimiento, pero la alternativa de arrastrarse directamente al alcance de las granadas parecía peor. Los francotiradores alemanes notaron el cambio y ajustaron su fuego. Varias rondas impactaron muy cerca mientras compensaban su nuevo rumbo, pero Mackenzie mantuvo su sincronización irregular incluso mientras seguía el curso modificado. Y la combinación de factores aparentemente siguió siendo demasiado compleja para que los francotiradores la calcularan con la precisión suficiente para disparos letales. A 370 metros, con menos de 30 metros restantes para alcanzar la defilada tras la ligera elevación que le proporcionaría su primera cobertura real en casi una hora, Mackenzie sintió que su cuerpo empezaba a fallar. Sus brazos apenas soportaban su peso. Sus piernas respondían con lentitud a las órdenes de movimiento. Su visión se redujo a un túnel, la consciente periférica colapsando a medida que el agotamiento abrumaba su sistema nervioso. Reconoció los síntomas de un colapso físico total, comprendiendo que quizás le quedaban minutos antes de que su cuerpo simplemente se negara a seguir avanzando. Se obligó a avanzar, abandonando el complejo patrón irregular en favor de una variante más sencilla que requería menos concentración, aceptando un mayor riesgo a cambio de la capacidad de mantener cualquier movimiento. El fuego alemán notó el cambio, concentrándose con renovada precisión, los proyectiles impactando tan cerca que Mackenzie sintió el calor a su paso. Un proyectil impactó en el suelo delante de él y rebotó hacia arriba, desgarrando la pernera del pantalón y arrancando una tira de pie de su pantorrilla sin penetrar el músculo. Apenas sentía la herida. Su sistema nervioso estaba abrumado por el dolor y la fatiga acumulada, operando en un estado de semiconsciencia donde solo el objetivo de alcanzar la cobertura seguía siendo real. Los últimos metros se convirtieron en una pesadilla de movimiento e impactos. Mackenzie avanzaba a rastras con una determinación obstinada, mientras su cuerpo amenazaba con desplomarse. Ya no podía mantener ni siquiera patrones irregulares, moviéndose con una aproximación aproximada al azar, mientras los proyectiles alemanes transformaban la tierra a su alrededor en un paisaje lunar. A 395 metros, a 5 metros de la elevación que le proporcionaría cobertura, un proyectil impactó en el armazón de su mochila, girándolo parcialmente e interrumpiendo su avance. Permaneció inmóvil durante unos 3 segundos, aturdido y desorientado, mientras el fuego alemán se concentraba en su posición estacionaria con una precisión devastadora. Múltiples proyectiles impactaron a centímetros de distancia. Uno atravesó la tela suelta de su chaqueta, otro impactó en el tacón de su bota y desgarró goma y cuero sin tocar su pie. Los impactos devolvieron a Mackenzie la consciencia por completo. La certeza de que estaba a punto de morir le proporcionó una última oleada de adrenalina que le permitió avanzar la distancia restante y rodar tras la elevación. Yacía en la ligera depresión, completamente expuesto a las posiciones alemanas a solo 25 metros de distancia, pero protegido temporalmente del fuego de francotiradores por el metro de altura que proporcionaba la elevación. Los soldados alemanes gritaron alarmados, reconociendo que el estadounidense había sobrevivido de alguna manera al cruce y ahora ocupaba una posición desde la que podía observar sus defensas y dirigir el fuego de artillería. Mackenzie permaneció inmóvil durante varios minutos, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento y conmoción, incapaz de procesar que realmente había sobrevivido. El fuego alemán había cesado. Los francotiradores reconocieron que ahora estaba desfilado desde sus posiciones y ahorraron munición en lugar de disparar al terreno que lo protegía. Pero podía oír voces alemanas cerca, oficiales dando órdenes, soldados moviéndose para flanquear su posición o preparándose para asaltarla antes de que pudiera establecerse. Mackenzie se obligó a actuar a pesar de las protestas de su cuerpo, descolgó la radio y estableció contacto con su Ivan.
Su voz al transmitir era apenas reconocible, ronca y temblorosa, pero las palabras eran claras. Estaba en posición. Había sobrevivido. Y comenzaba a observar e informar sobre las posiciones defensivas alemanas con la precisión que solo la observación terrestre podía proporcionar. La respuesta de Sullivan llegó con claridad a pesar de la distorsión de la radio. Felicitó a Mackenzie y le informó que se estaba preparando la artillería para atacar las posiciones que él identificara y que se montaría una operación de rescate después del anochecer para sacarlo de su posición expuesta. La misión de observación duró 3 horas. Mackenzie utilizó sus binoculares para identificar los puntos fuertes alemanes, las posiciones de armamento, las áreas de almacenamiento de municiones y los puestos de mando, transmitiendo las coordenadas a Sullivan, quien las transmitió a las unidades de artillería de todo el sector de la división. La información resultó extraordinariamente valiosa, revelando disposiciones defensivas que el reconocimiento aéreo había pasado por alto por completo y corrigiendo errores significativos en evaluaciones de inteligencia previas. Mackenzie permaneció en su leve depresión durante todo el proceso, recibiendo ocasionalmente disparos de fusil al moverse, pero generalmente las fuerzas alemanas lo dejaban tranquilo, pues parecían no saber cómo tratar con un observador tan cerca de sus posiciones. A las 2 horas, la artillería estadounidense abrió un bombardeo masivo contra las posiciones alemanas que Mackenzie había identificado, destruyendo sistemáticamente los puntos fuertes y obligando a un reajuste defensivo generalizado. El bombardeo continuó de forma intermitente durante toda la tarde, impidiendo que las fuerzas alemanas organizaran un asalto contra la posición de Mackenzie, a la vez que degradaban constantemente su capacidad defensiva. Al anochecer, un equipo de rescate se infiltró por el campo utilizando la misma técnica de reptación irregular que Mackenzie había empleado, guiados por las coordenadas que éste transmitía. Llegaron a su posición a las 10 horas, encontrándolo apenas consciente por el agotamiento, la deshidratación y la pérdida de sangre causada por sus heridas acumuladas. El equipo lo trasladó de vuelta por el campo al amparo de la oscuridad, llegando a las líneas estadounidenses poco después de la medianoche del 8 de septiembre. La evaluación médica reveló la notable magnitud de las heridas de Mackenzie y lo improbable de su supervivencia. Había recibido 7 impactos, aunque el término impacto subestimaba la gravedad de los impactos, cualquiera de los cuales podría haber sido mortal en circunstancias ligeramente diferentes. El impacto del casco le fracturó ligeramente el cráneo, causándole una conmoción cerebral moderada. La herida del brazo le había seccionado tejido muscular, requiriendo cirugía. Las heridas de las piernas habían sangrado profusamente, lo que contribuyó a una deshidratación peligrosa. Múltiples contusiones cubrían su cuerpo, donde balas casi impactadas habían lanzado escombros contra con suficiente fuerza como para causarle profundos hematomas. Tenía las manos desgarradas y sangrando por la fricción constante al arrastrarse. Tenía los codos y las rodillas en carne viva a través del uniforme. Los médicos estimaron que había sido blanco de al menos 30 francotiradores diferentes durante su travesía, con quizás 200 disparos. Directos, sin contar el fuego de supresión dirigido a la zona que ocupaba. Su supervivencia se debió a una combinación de técnica excepcional, condición física extraordinaria, disciplina mental notable y mucha suerte. Los médicos lo mantuvieron hospitalizado durante 2 semanas mientras sus heridas sanaban y él se recuperaba del severo trauma físico que había sufrido su cuerpo. El reconocimiento oficial llegó a través de múltiples canales. Sullivan recomendó a Mackenzie para la Medalla de Honor, presentando documentación detallada del cruce y sus resultados tácticos. La recomendación se gestionó a través de los canales de mando. Finalmente fue aprobada a nivel de división y remitida a los cuarteles generales superiores. Mientras continuaba el proceso de aprobación de la Medalla de Honor, Mackenzie recibió la Cruz por Servicio Distinguido en una ceremonia celebrada en el cuartel general de la división, la segunda condecoración más alta del país al valor. El general Norman Cota, comandante de la división, entregó personalmente la medalla, elogiando su coraje y determinación, que superaron cualquier expectativa razonable, y la disposición de Mackenzie a aceptar una muerte casi segura para cumplir una misión crucial. La ceremonia recibió cobertura en la prensa militar y la historia del cruce de Mackenzie se extendió por las fuerzas aliadas en Europa. Otras unidades solicitaron información sobre la técnica de rastreo irregular con el objetivo de entrenar a sus soldados en métodos que pudieran proporcionar cierta defensa contra el fuego concentrado de francotiradores. Mackenzie, una vez recuperado lo suficiente, llevó a cabo varias sesiones informativas de este tipo, demostrando los patrones de movimiento y explicando la teoría detrás de su eficacia, al tiempo que enfatizaba que la técnica ofrecía una mayor probabilidad de supervivencia en lugar de cualquier garantía de seguridad.
La medalla de honor fue finalmente rebajada a la cruz por servicio distinguido que Mackenzie ya había recibido, una decisión que decepcionó a Sullivan, pero no le sorprendió. El proceso de selección para la medalla de honor implicaba juicios subjetivos sobre si las acciones cumplían los criterios para la más alta condecoración militar del país, y personas razonables podían discrepar sobre si la cruz de Mackenzie, por valiente y efectiva que fuera, justificaba dicho reconocimiento. El propio Mackenzie no expresó decepción alguna, afirmando que había sobrevivido y cumplido su misión, y que las medallas importaban mucho menos que esos resultados. Su actitud pragmática reflejaba el carácter que le había permitido sobrevivir en primer lugar, la capacidad de centrarse en los objetivos esenciales, evitando distraerse con preocupaciones secundarias. Regresó al servicio en octubre, reincorporándose a su unidad con las heridas físicas curadas, aunque el impacto psicológico de la cruz permanecería durante toda su vida. Sus compañeros lo trataban con una deferencia que rozaba el respeto, como el hombre que había sobrevivido a lo que nadie más podía sobrevivir, y Mackenzie se sentía incómodo con esa atención, prefiriendo ser considerado un soldado común y corriente en lugar de una figura excepcional cuya experiencia lo separaba de sus camaradas. La técnica de gateo irregular que Mackenzie había demostrado tuvo una adopción limitada en las fuerzas aliadas, principalmente porque requería una condición física excepcional y una disciplina mental que la mayoría de los soldados no poseían. Los programas de entrenamiento incorporaban instrucción básica en movimientos irregulares, enseñando a los soldados a variar sus patrones al cruzar zonas expuestas, pero la técnica completa, tal como la había empleado Mackenzie, seguía siendo demasiado exigente para su implementación general. Las unidades de fuerzas especiales y los elementos de reconocimiento mostraron mayor interés, incorporando entrenamiento intensivo en movimientos irregulares a sus programas especializados y obteniendo buenos resultados en operaciones posteriores donde los soldados necesitaban moverse a través de zonas bajo observación. Estudios posteriores a la guerra realizados por investigadores militares examinaron la técnica en detalle, realizando experimentos que confirmaron su eficacia para reducir la probabilidad de impacto contra el fuego de fusil dirigido, reconociendo al mismo tiempo las severas exigencias físicas que imponía. Los estudios recomendaron un entrenamiento continuo en los principios del movimiento irregular, señalando que la técnica funcionaba mejor cuando los soldados tenían suficiente condición física para mantener los movimientos durante periodos prolongados y suficiente entrenamiento mental para mantener la disciplina bajo fuego. Mackenzie sobrevivió al resto de la guerra, combatiendo en los Países Bajos y finalmente en Alemania, acumulando condecoraciones adicionales y ascendiendo al rango de sargento antes del fin de las hostilidades en mayo de 1945. Se licenció del ejército en diciembre de 1945 y regresó a Montana, donde reanudó su educación gracias a los beneficios del programa Hayville, obteniendo finalmente un título en biología de la vida silvestre. Trabajó para el Departamento de Pesca y Caza de Montana durante 30 años, aplicando sus habilidades de rastreo y observación a las iniciativas de conservación. Se casó, crió 3 hijos y vivió una vida tranquila que apenas se parecía a sus experiencias en la guerra. La travesía siguió siendo la historia que la gente quería escuchar cuando supieron que era veterano, y Mackenzie accedió a las peticiones de que la describiera, aunque siempre se sintió incómodo con la atención y prefería hablar de aspectos menos dramáticos de su servicio. Mantuvo contacto con Sullivan y otros miembros de su unidad de guerra, asistiendo a reuniones y manteniendo correspondencia regularmente, encontrando en estas relaciones una conexión con experiencias que los civiles nunca podrían comprender del todo. La historia del cruce de Mackenzie pasó a la historia militar, citada en manuales tácticos y cursos de liderazgo como ejemplo de extraordinaria valentía individual y capacidad innovadora para resolver problemas en condiciones extremas. Los historiadores que estudiaron las acciones de pequeñas unidades durante la campaña europea dedicaron secciones a analizar el cruce, examinando tanto la necesidad táctica que impulsó la misión como la técnica poco convencional que permitió su éxito. Algunos historiadores cuestionaron si la misión estaba justificada dados sus riesgos, argumentando que ningún objetivo de inteligencia justificaba enviar a un soldado a través de 400 metros de terreno abierto bajo fuego concentrado. Otros defendieron la decisión de Sullivan, señalando que la inteligencia que proporcionó Mackenzie resultó vital para las operaciones posteriores y que el propio Mackenzie se ofreció como voluntario plenamente consciente de los peligros que implicaba. El debate reflejó cuestiones más amplias sobre el riesgo aceptable en las operaciones militares, preguntas que no tienen respuestas universales y que deben evaluarse en función de las circunstancias y los resultados específicos. David Mackenzie falleció en el año 203 a los 85 años. Su obituario menciona su cruz por servicio distinguido y describe brevemente el cruce que le valió.
Su familia donó su uniforme, medallas y otros recuerdos militares a la Sociedad Histórica de Montana, donde permanecen en la colección, disponible para investigadores y ocasionalmente para exhibición pública. El casco que desvió la bala de un francotirador durante el cruce ocupa un lugar destacado en la exhibición. Su abolladura es claramente visible, un recordatorio físico de lo cerca que Mackenzie estuvo de la muerte durante su imposible supervivencia. Los veteranos que visitan la exhibición a menudo se detienen ante el casco, comprendiendo, de una manera que los civiles no pueden, lo que representa esa abolladura. La fracción de pulgada o fracción de segundo que separa la supervivencia de la muerte, el impacto acumulado de habilidad, determinación y fortuna que permite a algunos soldados sobrevivir cuando la probabilidad sugiere que no deberían. La perdurable importancia de la historia de Mackenzie va más allá de la situación táctica específica que enfrentó. En esencia, la historia ilustra cómo individuos comunes pueden lograr cosas extraordinarias cuando la necesidad lo exige y cuando poseen el coraje de intentar lo que parece imposible. Mackenzie no era una figura sobrehumana con habilidades excepcionales más allá del alcance humano normal. Era un soldado bien entrenado, físicamente apto y mentalmente disciplinado que había aprendido una técnica poco convencional y poseía la determinación de aplicarla en las circunstancias más exigentes imaginables. La combinación de estos factores, ninguno excepcional individualmente, pero colectivamente poderosos, le permitió sobrevivir y triunfar donde los enfoques convencionales habrían fracasado. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar, donde el éxito a menudo surge no de una fuerza abrumadora ni de una superioridad tecnológica, sino de individuos que identifican soluciones poco convencionales y se comprometen plenamente a implementarlas a pesar de los riesgos y obstáculos. La lección final del caso Mackenzie se centra en la relación entre el liderazgo y la iniciativa individual en las operaciones militares. Sullivan se enfrentó a un dilema imposible, con la orden de obtener inteligencia por medios que casi con seguridad matarían a quien intentara la misión. La solución voluntaria de Mackenzie a ese dilema, presentando una técnica poco convencional y la disposición a probarla bajo fuego enemigo, ejemplificó el tipo de iniciativa que las organizaciones militares deben cultivar si aspiran a tener éxito en entornos de combate impredecibles. La decisión de Sullivan de autorizar el enfoque de Mackenzie, a pesar de su naturaleza poco convencional, demostró el criterio de liderazgo necesario para posibilitar dicha iniciativa. La colaboración entre ambos, Sullivan creando espacio para la innovación mientras Mackenzie aportaba la innovación, produjo resultados que ninguno de los dos podría haber logrado de forma independiente. Esta dinámica, repetida en innumerables acciones de pequeñas unidades a lo largo de la historia militar, representa el fundamento humano esencial sobre el que se asienta la eficacia militar, trascendiendo la tecnología y la doctrina para basarse finalmente en la valentía, la creatividad y la confianza entre los líderes y sus líderes. El cruce imposible de 400 metros de terreno abierto de David Mackenzie bajo el fuego de 30 francotiradores es un testimonio de lo que se hace posible cuando estas cualidades humanas se alinean al servicio de misiones críticas. Cuando soldados comunes logran cosas extraordinarias porque las circunstancias no exigen menos y porque poseen el carácter para enfrentar esas demandas sin importar el costo.